Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con el alto el fuego que nos pisa los talones, porque cada vez queda menos tiempo para que finalice esa tregua entre Estados Unidos e Irán, sin conversaciones en el horizonte. Lo último que se ha trasladado por parte de la CNN es que J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, se dirigirá a Islamabad el miércoles por la mañana. Claro, si lo hace el miércoles por la mañana, esto quiere decir que será finalización del alto el fuego. Por tanto, ¿en qué entorno nos movemos? En un entorno en el que Estados Unidos está dispuesto a extender al menos por unas horas más el alto el fuego para mantener abierto el canal diplomático, en un entorno en el que J.D. Vance viajará con bombardeos reanudados por parte de Estados Unidos, porque Donald Trump ha dicho que no está dispuesto a prorrogar, a extender el alto el fuego. Bueno, pues esta es una de las preguntas centrales que vamos a intentar abordar a continuación en este rato de tertulia con Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlomagno. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, primera pregunta. Christoph, ¿vamos a tener una extensión del alto el fuego o realmente, porque por lo que queda ya, cabe esperar que se abra o reanude la vía diplomática finalizado el alto el fuego? Bueno, el primer problema es saber cuándo expira realmente el alto del fuego, porque eso depende de los americanos, pero y hay discrepancias sobre el horario de expiración del alto del fuego. Tenemos 2 o 3 versiones, por lo tanto ya es complicado de entrada saber cuándo se podía reanudar las hostilidades. El segundo señal, bueno, positivo hasta una prolongación de este alto el fuego es primero que J.D. Vance bueno, está de camino a Islamabad, por lo tanto sería muy curioso que esté dentro del avión a punto de aterrizar en Pakistán para negociar y que el presidente de Estados Unidos vuelva a reanudar los bombardeos. Por lo tanto, seguro que va a haber algún tipo de tregua adicional, a pesar de lo que ha dicho Trump, porque bueno, también su credibilidad está bastante tocada. Y al mismo tiempo tenemos por parte de los iraníes que aún no han confirmado el hecho de ir a este encuentro. Bueno, hay señales que dicen que lo están estudiando y sobre todo hay presión por parte de Pakistán, de China y de Arabia Saudí para que se vuelvan a reanudar estas discusiones y bajo un alto al fuego, porque también es muy complicado negociar bajo las bombas. Por lo tanto, yo creo que en el último momento, igual que las veces anteriores, tendremos algún tipo de acontecimiento que hará que bueno, se prolongue un poquito más el alto al fuego, a pesar de lo que está diciendo Donald Trump, que bueno, esta vez ha sido menos contundente, solamente ha dicho que iba a bombardear instalaciones estratégicas de Irán, ¿no? Crímenes de guerra, pero bueno, no una desaparición de la civilización persa o iraní. Bueno, incluso con esto podemos pensar que está un poquito más tranquilo. Ya veremos, pero bueno, yo tenemos tregua un poquito más. José Antonio, tú también observas la probabilidad, como decía Christoph, de esa tregua adicional. Es verdad que bueno, que Donald Trump haya dicho que no está dispuesto a extender el alto el fuego. No sería la primera vez que vemos pillarle en un renuncio, ¿no? En algún tipo de contradicción narrativa. Es verdad que también por la parte iraní todavía no tenemos ningún tipo de confirmación. Incluso hay contradicciones sobre si Irán había dicho que estaba dispuesto a hablar hoy o no. Pero bueno, en cualquier caso, de cara a intentar pensar en que se mantiene abierta esa vía diplomática, ¿tregua adicional, sí o no? Yo creo que sí, porque al final el presidente Trump tiene muchos incentivos para ello. Está agotando todo el crédito que se le había dado en términos políticos
a nivel electoral esto ya empieza a llamarle a las puertas y luego tiene un elevado grado de... Imagina que puedes crear una app con tu propio nombre, solo con pensarlo e imaginarlo. Con Base 44 es posible. Una plataforma completa de creación con IA, diseñada para cualquiera que tenga una idea y el entusiasmo. Hubiera tratado él, pero por ejemplo, esta semana ha sido muy interesante el escuchar el día 18 la sesión eh, en el Senado sobre el Comité de Inteligencia, donde lo que veíamos es que había dos posiciones muy marcadas. Por un lado estaba la Casa Ujú, Blanca, que estaba tomando decisiones sobre cómo debían hacerse las cosas. Por otro lado teníamos a Tulsi Gabbard, que es la directora de inteligencia, al general Adams, que es el director del área de inteligencia de defensa, a Kash Patel, que es el director del FBI, a John Radcliffe, que es el de la CIA, y al teniente general Harman, que viene del cibercomando de comandante general del cibercomando, y ujú, los senadores se estaban quejando de que no entendía muy bien cuál era la inteligencia que estaba recibiendo la Casa Blanca a la hora de tomar las decisiones que estaban tomando. Lógicamente esto afecta a la continuidad que puedan tener los acuerdos y a si se cierran o no. Sabemos que Trump está siempre trabajando con esa dinámica de incorporar máxima presión en todos sus comentarios, de buscar generar tensión en la negociación y que eso se traslade de una manera muy directa a la mesa de negociación. Y al final aquí nos encontramos con tres vértices donde se puede estar negociando en paralelo cosas similares, buscando en alguna de ellas el cerrar un acuerdo. ujú. La situación es bastante compleja Sí. bueno, habrá que ver cómo la matizamos. Ujú, desde luego. Solucionado el problema del sonido, ahora ya sí os vais a poder escuchar ambos, o al menos José Antonio, creo que eras tú el que tenía el problema. Era yo, Christoph, no yo. creo que ha conseguido escucharte, así que bueno, ya solucionado y así ya podéis escucharos mutuamente de cara, evidentemente, pues eso, a pisarse o no, pero bueno, no, os habéis movido en una línea de un punto de vista bastante similar, pero sin repetir conceptos. Christoph, claro, ahora Irán, también tenemos que poner el foco, ¿no? Por un lado, sobre la administración Trump, inevitablemente por el hecho de si Trump va o no a cumplir con su amenaza de que una vez finalice el alto el fuego se reanuden bombardeos y no haya una extensión del alto el fuego, pero luego hay que tener en cuenta también la estrategia que ha utilizado Irán, y es que hasta el último momento no está diciendo si existe o no una voluntad por su parte de reanudar las conversaciones, y entendemos que en todo momento esto por parte de Irán está intentando ser esa jugada de tener la sartén por el mango también, ¿no? Es decir, frente a la presión estadounidense, mediante el bloqueo naval, mediante las amenazas, Irán intenta tensar la cuerda. ¿Podría ser esa la interpretación? Exactamente, porque sabemos que Irán ha utilizado en el pasado el hecho de poder conseguir el arma nuclear Ujú, y curiosamente esta guerra le ha dado otra arma, otra llave, que es el estrecho de Hormuz, y además con su proxy en el otro lado, bueno, el Mar Rojo y el Canal de Suez, y lo tiene que utilizar y lo está utilizando, porque recordar que el estrecho había empezado a abrirse el domingo, bueno, pasaron, bueno, 25, 30 barcos, hubo esta agresión por parte de Estados Unidos hacia, bueno, un barco iraní, y bueno, y el lunes pasaron 4 o 5 barcos. Este martes van a pasar también muy pocos barcos. Por lo tanto, la interpretación es que otra vez está cerrado el estrecho de Hormuz. Y además con un segundo bloqueo un poquito más al sur por parte de Estados Unidos. Y eso añade mucho más presión al lado americano que al lado iraní, que ellos pueden aguantar. Y también hay un tema también muy, muy importante, es que efectivamente se piensa o se dice que el 90% del comercio iraní depende del tráfico marítimo, pero no hay que olvidar que la economía iraní lleva décadas bueno, funcionando con recursos propios y con muy poca relación con el mundo exterior, excepto, bueno, la exportación de crudo hacia, bueno, básicamente China. Por lo tanto, la capacidad de aguante de Irán es grande y la llave la siguen manteniendo, a pesar de que, bueno, Estados Unidos ha dicho que, bueno, ellos también tienen
una llave, pero muchísimo menos eficiente que la llave que tiene Irán para bloquear todo el petróleo, el 20% del comercio del petróleo y del gas del mundo. Por lo tanto, asimétrico y fuerza por parte de Irán, que irá, pero en el último momento. Bueno, y el bloqueo de Hormuz rebloqueado además, porque claro, está Estados Unidos con ese bloqueo naval. Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, está diciendo que el bloqueo de Estados Unidos es un acto de guerra y bueno, y que cuando hablamos del impacto del bloqueo siempre hablamos de la parte más enfocada al sector energético. Inevitablemente sabemos que por ahí transita una quinta parte del petróleo y el gas natural, pero los fertilizantes atrapados en Hormuz también tienen una consecuencia y es que están empujando al sur global, a aquellos países menos desarrollados, a los más desfavorecidos, hacia una crisis de pobreza. Son países especialmente dependientes de estos fertilizantes de cara pues al sector de la agricultura. Son efectos que por tanto no solo afectan, como matizaba, el ámbito energético, sino también al sistema alimentario global. Esto es algo que a veces, José Antonio, en los análisis se nos escapa, pero desde luego esa llave de Hormuz que ahora estaba citando Christophe tiene unas consecuencias que van mucho más allá de un shock energético. Sí, y al final por eso se justifica que el bloqueo que se haga allí no puede tener un desarrollo normal. Extender Mm. el alto el fuego, al final lo que haría, o extender el alto el fuego, lo que haría es demostrar una situación de debilidad por parte del presidente Trump. Y eso en mercados internacionales, en todo lo que es el negocio y la comercialización, pues, tanto de fertilizantes como muy bien indicáis, como otras materias que se están exportando desde Irán y que, recordar, son principales exportadores a nivel mundial de productos como pescados o como trucha criada en cautividad, eh, hace llevar a pensar que se están tratando de tener esas posiciones de tensión, pero sin relajarlas demasiado para alargar un poco la cuestión. El problema es que todo esto, toda esta exposición externa, está jugando en contra de los intereses americanos. Y se buscaba replicar el, entre comillas, éxito que habían conseguido en Venezuela y pues la geopolítica en este caso les está saliendo bastante rana, si me permitís Ujú. el- el elemento coloquial. Es una escalada controlada que buscan siempre que impacte y que en términos de evolución de precios y en términos de comercio para las economías mundiales, pues está siendo bastante significativo. Pero es que el primero que no se puede permitir perdón, un barril a $120 es el propio Estados Unidos. Están empezando a sufrir en sus propias carnes el impacto de todas estas medidas y, claro, la aprobación de las mismas pues les pasa factura a ellos igual que le pasa factura al resto de países. A nivel comercio, no tenemos que olvidar que esto también sigue siendo una llave de presión de cara a China. Llave de Ujú. presión por la parte energética y por la parte de otros productos como los fertilizantes para las producciones y cultivos. Entonces, el jugar con todos esos elementos y ponerlos sobre la balanza, al final no hace sino que aquello sea el teatro de operaciones donde se está dilucidando un conflicto, pero que va más allá de lo que es el propio Estados Unidos-Irán. Ha sido la propia excusa para involucrar a otras terceras partes en la situación e Irán se mantendrá firme todo el tiempo que China decida que Irán puede mantenerse firme. En cuanto China le retire el apoyo, nos vamos a encontrar que van a tener problemas. Irán sigue teniendo la salida no del estrecho de Hormuz, sino a través de los otros pasos, vía Pakistán o vía otros países de la zona y para los productos que no requieren un transporte tan exigente como son el gas natural licuado y el petróleo, pues bueno, tienen alternativas y las están utilizando en la medida en que tienen posibilidad de ello. Pero al final, y por resumir, ¿dónde tenemos el impacto económico más notable? En todo el descalabro de las cadenas de suministro y de las estructuras de servicio y de aprovisionamiento a nivel mundial. La disrupción que está generando esto, lo que comentaba antes Christophe, de la limitación del paso
a lo largo del estrecho, el incremento de los seguros de los fletes que están circulando o navegando a través de este lugar, el control extremo que está llevando a cabo Irán sobre los mismos, el cambio de las rutas comerciales tradicionales para asegurar que tienen un control más efectivo, el bloqueo americano en la salida del estrecho, de manera que no me importa mucho que me bloquees en la zona del estrecho porque yo te voy a bloquear cualquier otro que tú tengas autorizado dentro de mi zona de influencia, pues al final genera unas tensiones muy elevadas y esto repercute directamente en el bolsillo de los americanos y en el bolsillo de todo el resto de países que estamos dentro de la esfera de comercio mundial. Porque al final esto lo Ujú. vamos a pagar entre todos, no nos olvidemos. Sí, no, no, desde luego. Y bueno, y los bancos centrales que todavía están recalibrando, ¿no?, sus hojas de ruta, viendo a ver hasta dónde también el impacto sobre la inflación, sobre también el consumo, perspectivas, bueno, los ciudadanos también ante cualquier atisbo de duda de un empeoramiento de las condiciones económicas, el gasto discrecional ya sabemos que se reduce y bueno, por el momento también ya lo veíamos, ¿no?, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, incluso de la OCDE, por el momento ya se prevé un impacto en el crecimiento a la baja, también al alza en el caso de la inflación, que esto nos llevaría a la nombrada estanflación. Christoph, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió hace 2 semanas, que se anunció de repente, casi sin esperarlo, un alto el fuego de 2 semanas, ¿sorprendería que a lo largo de esta noche, primera hora de la mañana del miércoles, nos lloviera casi del cielo un acuerdo in extremis? No, yo creo que no sorprendería por lo menos a los mercados que de momento, bueno, no están reaccionando, bueno, Mm. todos los mercados, las bolsas o el mercado del petróleo, bueno, incluso ah, el barril ha ido bajando y yo diría que todo el mundo ha integrado de que, bueno, no pasará nada Ujú. especial esta noche. Por lo tanto, salvo reacción un poco curiosa de los israelíes, pero bueno, que incluso los israelíes, bueno, en el Líbano se han, bueno, tranquilizados, por lo tanto, hay una calma tensa, muy inestable, pero, y señales contradictorios, pero de momento no conviene a nadie romper esta tregua, bueno, excepto quizás el orgullo de Donald Trump, que es muy grande, pero bueno, es el único que podía, bueno, desatar otra vez problemas. Ujú. Y por último, y nos queda nada, 2 minutitos, José Antonio, viendo que se está estirando mucho, ¿no?, tensando la cuerda, ¿quién tiene más capacidad de aguante, Estados Unidos o Irán? Hombre, esa debería ser fácil. Estados Unidos tiene una capacidad, lo que pasa es que esa capacidad hay que ver en qué medida está desplazada a los países en conflicto y en qué medida son capaces de mantener a largo plazo. Recordemos que el portaaviones, el John F. Kennedy, está en tiempo límite de prestación de servicio. Han extendido la duración del embarque de su tropa, de sus marineros, 3 meses más de lo que estaba estipulado y se han planteado el mantenimiento del Nimitz dentro de la flota operativa debido a las condiciones actuales de conflicto donde necesitan un mayor soporte operativo. Entonces, ¿quién puede aguantar más? Pues cada uno en su terreno y cada uno en su forma. Irán viene de una situación de autarquía muy dura donde, como decíais, han sido capaces de ser autosuficientes en gran parte de los desarrollos que hacían con un núcleo de socios al margen de los socios de comercio de Estados Unidos y eso les puede dar un balón de oxígeno suficiente. La cuestión es que el cierre de los cielos, la destrucción de infraestructuras y la continuidad de esta situación de inestabilidad, pues al final también pasa factura internamente y eso Ujú. hay que tenerlo también en cuenta.
Desde luego, pues con este análisis nos quedamos ya en la expectativa, porque por el momento no tenemos más noticias, no parece que se estén renovando las conversaciones, como decimos, a apenas unas horas de que finalice el alto el fuego. Lo último que sabemos es que J.D. Vance en principio partiría hacia Islamabad este miércoles por la mañana, es decir, ya post alto el fuego. Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlemany, José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Luego... Un abrazo, gracias.